Imagínate que estás jugando una partida de bola 8 en un día cualquiera, recuerdas que debes hacer un video para tu clase de mecánica cuántica y comienzas a dejar de ver a las bolas de billar como tal y en su lugar imaginas partículas cargadas en una superficie en dos dimensiones. Ahora te preguntas, ¿qué sucedería si sometes este sistema a un campo magnético perpendicular a la mesa? Pero me estoy adelantando. Regresemos un poco. Hola a todos, mi nombre es Daniel Gómez Enríquez y les mando un cordial saludo a todos los que vean este video. En los próximos minutos voy a explicar el desarrollo y la descripción de lo que se conoce como el efecto Hall cuántico. Cabe aclarar que el video anterior tiene un par de años, así que no me juzguen no piensen en mí como un irresponsable ante la pandemia. Bueno, entonces, aclarado esto, les comento que el interés por este tema surge a raíz de mi curso optativo para la carrera de Física Biomédica llamado Biosensores, en el cual nosotros estudiamos diferentes dispositivos electrónicos con el fin de obtener señales biológicas y médicas. Dentro de estos dispositivos electrónicos están los que se conocen como transistores tipo MOSFET, que por sus siglas en inglés significa transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor. Y fue gracias a uno de estos dispositivos que en el año de 1980 el equipo liderado por el físico alemán Klaus von Klitzing descubrió la cuantización del efecto Hall. Y bueno, esto le valió el premio Nobel en física en el año de 1985. Bueno, entonces como punto de partida para este video vamos a tener el contenido que van a ser nuestros objetivos, lo que pretendo yo explicar y a lo que quiero yo llegar. Posteriormente voy a explicar el efecto Hall clásico, las implicaciones que tiene, visto desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, porque me parece importante, al menos para mí, entender qué es lo que pasa físicamente para después desarrollar la parte teórica. Y bueno, voy a explicar lo que se conoce como resistencia Hall. La parte más densa va a ser qué pasa con electrones en dos dimensiones sujetos a un campo magnético, lo que se conoce como el problema de Landau o la cuantización de Landau. Vamos a ver que esto tiene varias implicaciones para poder entender el efecto Hall cuántico, estas herramientas. Bueno, entonces, dentro de los objetivos para este video quiero dar a entender cómo se comprende el funcionamiento cualitativo y cuantitativo del efecto Hall clásico. Posteriormente vamos a obtener de forma cuantitativa la cuantización de la resistencia de Hall, que está definida por esto, que es resistencia de Hall. Tiene este valor. Posteriormente explicaré a más detalle qué significa. Luego quiero obtener la cuantización de la conductividad sigma, cuyos valores que toma son los siguientes. Como punto número 4 es comprender la diferencia entre el efecto Hall clásico y el efecto Hall cuántico, tomando como base la cuantización de Landau, o también conocido como el problema de Landau. Finalmente, quiero expresar y visualizar cualitativamente las implicaciones de este fenómeno en la física moderna. Bueno, el efecto Hall clásico, contexto físico y matemático. A partir de ese punto voy a dar una descripción cualitativa muy rápida de lo que es el efecto Hall y posteriormente pasaremos a este desarrollo. El efecto Hall clásico fue descubierto en 1879 por el físico estadounidense Edwin Hall, el cual es consecuencia del movimiento de partículas cargadas en presencia de un campo magnético. El sistema es este. Si tenemos nosotros una placa conductora y la conectamos a una batería, pues va a comenzar a circular corriente en esta dirección. Y ahora si yo enciendo un campo magnético perpendicular a esta placa conductora, pues lo que va a pasar es que los portadores de carga, en este caso los electrones, van a comenzar a irse hacia una de las orillas de la placa conductora, lo que va a provocar que haya una acumulación de cargas negativas en uno de los lados y cargas positivas del otro lado de la placa. Esta diferencia de cargas pues me va a generar una diferencia de potencial, que es lo que se conoce como el voltaje Hall, que es lo que podemos medir. Y a raíz de eso, de la ley de Ohm, podemos saber que la resistencia Hall es igual al voltaje Hall dividido entre la corriente. En esta imagen pues tenemos el mismo esquema, solamente que desde otra perspectiva. Aquí tenemos nuestra corriente que está circulando a través de la placa y la presencia del campo magnético. Y pues gracias a esto se genera la diferencia de potencial que podemos medir. Entonces ese es en sí el efecto Hall, o sea, aparece un campo eléctrico y en presencia de un campo magnético, y lo que ocasiona es que haya acumulación de cargas negativas de un lado de la placa conductora y de positivas del otro lado, lo que genera una diferencia de potencial. Entonces, en términos matemáticos, pues si tenemos aquí un campo magnético B, que solamente quiero que vaya en la dirección Z, en este caso voy a usar la misma notación que en clase de 1, 2 y 3 en lugar de X, Y, Z,
y los electrones están nada más confinados y restringidos a estar en el plano XY o en el plano 1, 2, pues podemos modelar el movimiento de esas partículas gracias a la ley de la fuerza de Lorentz, que sabemos que es la carga multiplicada por el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Sabiendo que la fuerza es la masa por la aceleración, podemos escribir esto como la masa por la derivada temporal de la velocidad, y eso va a ser igual a menos e. En este caso menos e es porque la carga es la de los electrones, multiplicada por el producto cruz entre velocidad y campo magnético. De aquí no voy a entrar mucho en detalle. Salen dos ecuaciones diferenciales de segundo orden acopladas, cuyas soluciones son las siguientes. Estas se escriben son las que describen el movimiento de la partícula, donde los parámetros x, r, phi, y son arbitrarios, y omega, en este caso va a ser la llamada frecuencia ciclotrón, que es igual a la carga elemental multiplicada por el campo magnético dividido entre la masa. Podemos hacer más completo el modelo, este se conoce como el modelo de Drude, donde tenemos que añadir el término del campo eléctrico y un término de fricción, donde aquí tau va a ser el tiempo de dispersión o el tiempo entre colisiones. Y pues vamos a buscar soluciones para las cuales la derivada temporal de la velocidad sea igual a 0. Entonces de la ecuación 3, si hacemos esta derivada de 0, pues vamos despejando y reescribiendo los términos, pues vamos a tener esta expresión. Y nosotros sabemos que la densidad de corriente, J, pues puede ser escrita como menos n por la carga elemental por la velocidad, donde n es la densidad de los portadores de carga. Si hacemos esto en notación matricial, pues vamos a tener esta matriz, donde omega es la frecuencia ciclotrón, tau es el tiempo de dispersión, y pues si invertimos la matriz vamos a llegar a lo que se conoce como la ley de Ohm, que nos dice cómo la corriente fluye en respuesta a un campo eléctrico. En este caso, aquí sigma es lo que corresponde a la conductividad, que en presencia de un campo magnético, pues se convierte en una matriz. Es un tensor de conductividad, también llamado así, y pues a partir del modelo de Drude lo podemos escribir explícitamente, donde aquí la conductividad de C pues va a ser igual a la densidad de portadores de carga por la carga elemental al cuadrado por tau dividido entre la masa. Bueno, también sabemos, los términos fuera de la diagonal de la matriz, o sea, estos dos términos son los responsables del efecto Hall. O sea, en equilibrio, una corriente en dirección X requiere un campo eléctrico con componente en la dirección Y, como lo podemos ver aquí en la imagen anterior. O sea, una corriente en esta dirección pues va a requerir un campo eléctrico en dirección Y, ¿cierto? Bueno, entonces a partir de esto sabemos que la resistividad está definida como el inverso de la conductividad, por lo que en términos matriciales pues lo podemos escribir de esta forma, y explícitamente a raíz del modelo de Drude pues va a estar definida por esta expresión. Bueno, es importante mencionar que lo que acabamos de discutir sirve para entender cómo se llega al equilibrio en el efecto Hall. O sea, empezamos poniendo un campo eléctrico en la dirección X, lo que da lugar a una densidad de corriente Jx. Pero esta corriente es desviada debido al campo magnético y se inclina hacia la dirección Y en una placa finita. Lo que resulta entonces es una acumulación de cargas a lo largo de uno de los bordes y un campo eléctrico EY asociado. Y este proceso continúa hasta que el campo EY cancela la desviación debido al campo magnético y los electrones únicamente viajan en dirección X. Entonces es este campo Y el responsable de la diferencia de potencial que se genera y es mejor conocido como el voltaje de Hall. Bueno, entonces hemos hablado de la resistividad, pero lo que usualmente medimos es la resistencia, R, que difiere de la resistividad por factores geométricos. Y sin embargo, para el valor ρxy, de la matriz, pues coinciden, o sea, la resistividad y la resistencia coinciden, y pues para visualizar esto, imaginemos una muestra, o sea, un material de longitud L en la dirección Y, y si consideramos un voltaje y medimos la corriente resultante, pues la resistencia transversa va a ser la siguiente, ¿cierto? Y bueno, entonces, el coeficiente de, a ver, un momentito, por favor. Listo. Entonces, para una corriente en dirección X y el campo eléctrico asociado Y, pues el coeficiente de Hall se va a definir de esta forma, de donde si despejamos, pues vamos a tener los valores de resistividad longitudinal y transversal. Entonces, si buscamos en internet, por ejemplo, imágenes del efecto Hall de las gráficas, pues vamos a encontrar aquí que la resistividad de XY pues va a ser directamente proporcional al campo magnético. Esto es lo que nosotros encontramos y esto es lo que significa. Entonces aquí podemos ver la correspondencia entre la resistividad del campo magnético medido en teslas. Bueno, entonces en este punto es útil distinguir entre dos clases de efecto Hall cuántico, el entero y el fraccionario.
Ambos fueron descubiertos primero experimentalmente y luego explicados y entendidos teóricamente. El efecto Hall entero cuántico puede ser entendido usando electrones libres. En contraste, para explicar el efecto Hall cuántico fraccionario, se requiere conocer de interacciones entre electrones, lo que lo hace más complicado de desarrollar. Entonces, en este video, pues nada más vamos a describir el efecto Hall cuántico entero, ¿va? Bueno, en la siguiente sección vamos a revisar la mecánica cuántica detrás de partículas libres moviéndose en presencia de un campo magnético y el fenómeno resultante de los niveles de Landau. Este es lo que se conoce como el problema de Landau. Vamos a definir entonces el momento canónico conjugado al cual le podemos aplicar una transformación de norma o una transformación de gauge de esta forma. Entonces podemos plantear aquí el Hamiltoniano y pues aquí en este caso A pues representa el potencial vector, que es que si le sacamos el rotacional, pues nos devuelve el campo magnético. Aquí en este caso los operadores van a cumplir esta relación de conmutación y por otro lado podemos definir los operadores de momento, en este caso mecánico, van a estar definidos como pi1 y pi2 y pues se obedece la siguiente relación de conmutación. Por lo que el siguiente paso es definir los operadores de ascenso y descenso de la siguiente forma, ¿no? Entonces, si nosotros le sacamos la relación de conmutación a estos dos operadores, pues vamos a ver que es igual a 1, que es muy parecido a lo que sucedía en el caso del oscilador armónico, y pues entonces podemos plantear otra vez el Hamiltoniano, pero en términos de estos operadores. Entonces a lo que llegamos es que este Hamiltoniano pues es igual al del oscilador armónico. Nada más aquí que hay que considerar que omega es la frecuencia de ciclotrón, la que habíamos encontrado previamente. Bueno, entonces si aplicamos estos operadores sobre un estado base, de tal forma que al aplicarlo el operador de descenso sobre el estado base, pues nos va a dar 0. Y pues si aplicamos el operador de ascenso en todos los estados, pues vamos a tener esta relación. Entonces, el estado n pues va a tener los valores de energía similares a los de un oscilador armónico simple en una sola dimensión. Y este es el espectro de energía. Vemos que es exactamente el mismo. La única diferencia aquí es que omega pues va a ser proporcional al campo magnético, porque es la frecuencia de ciclotrón. Bueno, entonces para encontrar las funciones de onda correspondientes a los eigenvalores de energía encontrados anteriormente, pues vamos a especificar la elección de gauge para el potencial vector, de tal forma que al sacar su rotacional, pues nada más me devuelve el campo magnético en la dirección 3. Aquí es importante mencionar que la elección de gauge no es única, y el hecho de elegir diferentes formas no cambia la física, solamente la interpretación y los cálculos intermedios. Así que como primer ejemplo vamos a elegir este gauge, que va a ser igual a 0, bx1, que en este caso es la coordenada x, y 0. Este se conoce como el gauge de Landau, y entonces el hamiltoniano va a tomar la siguiente forma. Bueno, entonces para no hacerlo tan largo, pues lo que podemos usar es un ansatz usando separación de variables, o sea, en términos de x y de y, del cual si aplicamos el hamiltoniano, pues vamos a llegar a esta forma, que es muy parecida a la del oscilador armónico, nada más la única diferencia es que está centrado en KLB, donde LB pues, se conoce como la longitud magnética. Bueno, entonces nuevamente hemos reducido este problema al de un oscilador armónico y nuevamente los eigenvalores para la energía son estos y las funciones de onda pues van a tener esta forma, ¿cierto? Donde aquí Hn pues son los polinomios de Schmidt de toda la vida. Bueno, la ventaja de esta elección es que podemos ver cierta degeneración. ¿A qué me refiero con esto? A ver, un momento por favor. Listo, una disculpa. Así. Aquí lo que hemos aprendido entonces de lo que hemos llegado hasta aquí, que en presencia de un campo magnético los niveles de energía de una partícula son igualmente espaciados, con un salto entre cada nivel proporcional al campo magnético. Aquí recordemos que esto viene de aquí de la frecuencia de ciclotrón. Y los niveles de energía, estos se conocen como los niveles de Landau. Aquí es interesante recalcar el siguiente punto. Empezamos con una partícula moviéndose en un plano, la cual tiene 2 grados de libertad, pero terminamos escribiendo este sistema en términos del oscilador armónico, que solamente tiene 1 grado de libertad. Y la explicación de esto es que los niveles de Landau que encontramos, estos son correctos, pero a diferencia del oscilador armónico, resulta que cada nivel de energía no tiene un único estado, perdón, no tiene un único estado asociado, es decir, tenemos lo que se conoce como una degeneración, ¿cierto? Entonces a lo que llegamos acá. La ventaja de esta elección de gauge puede ser que podemos ver la degeneración en cada uno de los niveles de Landau,
Y pues para ver qué tan grande es, consideremos un área, ¿no? Que va a ser igual a Lx y Ly, o sea, es la placa conductora, ¿no? El área. Entonces, como las funciones de onda están localizadas exponencialmente alrededor de x igual a menos KLB, que es lo que podemos ver aquí, en esta parte, pues los valores de K permitidos pues estarán en este intervalo, por lo que el número de estados pues lo podemos calcular mediante esta integral, y vamos a llegar a esta expresión, donde aquí phi sub 0 pues es el cuanto de flujo, o sea, es el flujo magnético cuantizado. Bueno, entonces aquí podemos ver una representación de los niveles de Landau. Bueno, entonces, como segundo ejemplo para la elección de un gauge, pues vamos a considerar el que vimos en clase, que es el gauge simétrico de Landau, que va a estar definido de esta forma, ¿no? Y entonces aquí las componentes pues van a ser estas. Y esta elección de gauge nos permite obtener el campo magnético. Nuevamente, aquí podemos comprobar que si le sacamos el rotacional, pues nos va a devolver el campo magnético en la dirección 3. Entonces, si planteamos nuevamente el hamiltoniano, pues va a ser de esta forma. Y pues recordando la transformación de norma usada, debido a la presencia de un campo magnético, pues vamos a tener este desarrollo de los cuadrados y vamos a llegar a esta expresión, de donde si recordamos la relación vista en clase, sabemos que este operador de momento angular pues, está definido así, y pues este va a ser mi nuevo hamiltoniano, ¿no? Donde en este caso omega pues va a ser como la frecuencia del átomo. Bueno, entonces gracias a esto podemos definir una forma diferente de los operadores de momento pi1 y pi2. Ahora lo vamos a llamar pi1 pero con una virgulilla y pi2. La única diferencia es que difieren de 9, es de los que encontramos anteriormente es por el signo negativo. Y pues en este caso la relación de conmutación va a ser la siguiente. Y aquí podemos notar que la aparición de la ausencia de invariancia entre la elección de un gauge es clara cuando obtenemos el conmutador entre estos operadores, pi1 y pi1 con virgulilla, pues aquí es notar que sí importa la elección del gauge al momento de hacer las cuentas. Bueno, entonces con esto en mente, pues podemos definir de forma análoga los operadores de ascenso y de descenso, que están definidos así, donde cumple nuevamente esta relación de conmutación. Entonces, es este par de operadores que proporciona la degeneración de los niveles de Landau, y si definimos nuevamente un estado base, que sea aniquilado por A y por B, de tal forma que se cumpla esto, pues podemos construir cualquier estado propio a partir de esto, y va a estar dado por esta expresión. ¿Vale? Bueno, entonces ya entendimos qué pasa cuando una partícula está sometida a un campo magnético a nivel de la mecánica cuántica. Bueno, el fenómeno del efecto Hall cuántico entero puede ser entendido sin tomar en cuenta las interacciones entre los electrones. Esto significa que se asume que los estados cuánticos para una sola partícula en un campo magnético se mantendrán para cuando haya varias partículas presentes. El primero, el efecto Hall cuántico entero, pues fue descubierto por von Klitzing en el año de 1980, y aquí lo que pasa entonces es que la resistividad toma los siguientes valores cuantizados, donde es la resistencia de Hall, que puede, si obtenemos numéricamente el valor donde aquí h barra es la constante de Planck y es la carga elemental, pues vamos a tener este valor, nada más que va a estar aquí dividido por un n que pertenece a los enteros. O sea, aquí lo que pasa es que la resistividad está cuantizada para ciertos valores de n, y bueno, de aquí podemos obtener la densidad de corriente de los electrones, digo, de los portadores de carga. A ver, un momento, por favor. Ya, una disculpa. Bueno, entonces, aquí podemos ver la gráfica del efecto Hall cuántico entero. Lo que pasa entonces es que cuando yo incremento la intensidad del campo magnético, pues ya no va a tener un comportamiento lineal la resistividad con respecto al campo magnético, sino que a partir de cierto punto va a dar estos pequeños saltos aquí, que están dados, o sea, aquí el valor de la resistividad va a estar, toma los valores cuantizados, que son estos. En ocasiones esta constante se llama la constante de von Klitzing, y bueno, más adelante vamos a ver por qué esto es relevante hoy en día. Aquí podemos nuevamente ver que podemos obtener el campo magnético en función de la densidad de los portadores de carga y del flujo magnético cuantizado. Bueno, y aquí como la resistividad es el inverso de la conductividad, pues podemos tener aquí los valores cuantizados de la conductividad, y es lo que se observa en las mesetas del efecto Hall cuántico entero. Entonces aquí podemos ver que tiene esta relación directa con los niveles de Landau que obtuvimos anteriormente.
Bueno, del efecto Hall cuántico fraccionario solo es relevante comentar que los valores de n en este caso pues ya no son racionales, más bien van a pertenecer a los números, perdón, ya no son, los valores de n ya no son números enteros, más bien son valores racionales. Y los más prominentes son un tercio y un quinto. Y lo que podemos notar es que cada vez en esta gráfica de la resistividad, pues que cada vez aparecen más y más y más mesetas. Bueno, aquí en esta gráfica, oh, Dios, aquí, en esta, pues este es el valor de la resistividad longitudinal y pues este es el de la transversal, ¿cierto? Bueno, entonces, como conclusión, el punto más importante de este descubrimiento es que hoy en día pues, se toma como referencia los valores cuantizados de la resistividad de Hall para medir resistividad en todo el mundo. O sea, esta medida ya no depende de un parámetro de algo físico, sino de únicamente constantes de la propia naturaleza, como en este caso pues es la constante de Planck y el valor de la carga elemental. Bueno, entonces, sin nada más que agregar, aquí están mis referencias. En la que más me basé fue esta de aquí, la número 4, y también en la número 1, por si quieren revisarlas. Están muy completas y pues me sirvieron bastante para entender el efecto Hall cuántico. O sea, en esencia con lo que me quedaría yo es que si yo incremento la intensidad del campo magnético, o sea, la correspondencia entre la resistividad y el campo ya no es lineal, sino pues que toma valores cuantizados, ¿no? O sea, son estos de aquí, los valores de la resistividad. Y pues ya, también entendimos cómo funciona el movimiento de partículas a nivel cuántico cuando hay presencia de campo magnético, de partículas cargadas. Y pues ya, creo que sería todo de mi parte. Espero que les haya parecido útil y pues sin nada más que agregar, muchas gracias por su tiempo y por su atención.